este domingo, quiero hablarle un tema muy bonito. Se titula Levántate de esa cama. Levántate de esa cama. Yo quiero hablarle de 3 paralíticos que están en la Biblia, que Dios nos va a usar de una manera para enseñarnos una condición espiritual que a veces padecemos. Así que voltea con tu vecino, sonríele, tállale por ahí poquito el hombro y ahora dile: levántate de esa cama. Y si se enojan, afuera la reina. Evangelio según San Juan, capítulo 5, dice, versículo 1: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Fíjese que Jesús no le preguntó eso. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho o toma tu cama y anda. Versículo 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su cama y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Una de las cosas, hermanos, que siempre debemos cuidar en nuestra vida cristiana es nuestra condición espiritual. Una de las cosas que usted y yo como creyentes, como cristianos, debemos cuidar es nuestra condición espiritual. Es nuestra vida espiritual. Le voy a decir por qué. Porque todo en la vida cristiana se deduce a lo espiritual. Todo esto que hacemos tiene como un objetivo espiritual. No es para promover a nadie, no es para que nadie se jacte, sino que para que lo espiritual se desarrolle en nuestra vida. Ahora, cada uno de nosotros sabemos que la manera en que nos cuidamos espiritualmente es cuando nos conectamos a Dios. Cuando usted lee la palabra, cuando usted ora al Señor, cuando usted le adora con todo su corazón, usted está fortaleciendo su vida espiritual. Usted está haciendo algo para beneficio de su vida espiritual. Es por eso que siempre el problema va a venir a querer robarle fuerza espiritual. Así que debemos comprender que una de las cosas que siempre debemos cuidar es nuestra condición espiritual. Debido a eso le hago algunas preguntas. Le pregunto primero: ¿cuál es nuestra condición espiritual el día de hoy? ¿Cómo andamos espiritualmente? ¿Sabe que estamos en un país que para todo hace medidores? Todo se mide en este país. Se mide el aire, si tiene tanto por ciento de esto, tanto por ciento de aquello, ¿verdad que sí? Se mide la comida que usted come, cuántas calorías tiene, cuántas proteínas, cuánto sodio, cuánto calcio, todo se mide. Aún usted, cuando se levanta en la mañana, también se pesa, también se mide cuánto está usted pesando, ¿verdad? Y se sube a una basculita por ahí y le marca, bueno, si alcanza a marcarle, y le da una medida, y le da un estimado, y le dice: esto mides, esto es tu peso. Pero fíjese, ¿por qué no inventar algo que nos mida espiritualmente hablando? ¿Verdad? ¿Cómo andamos
espiritualmente hablando? ¿Nos faltará espiritualidad? ¿Nos sobrará espiritualidad? ¿O de plano no tenemos nada de espiritualidad? Dígale a su vecino, ¿están hablando de ti? Ahora, ¿cómo andamos espiritualmente hablando? ¿Estaremos hoy mejor que ayer? ¿Estaremos hoy mejor que ayer? ¿Iremos a estar mañana mejor que hoy? Hágase esa pregunta a usted. ¿Cómo andamos espiritualmente? Obviamente la condición espiritual crece cuando nos alimentamos de las cosas de Dios, cuando pasamos tiempo con Dios, cuando bebemos de su presencia, cuando nosotros estamos conectados con Dios, nuestra vida espiritual debe de ir creciendo. Así que para cerciorarnos de que nuestra vida espiritual sea efectiva, debemos siempre mantenernos en la presencia de Dios, adorando, orando, exaltando, ayunando, buscando tener comunión con Dios. El primer paralítico del que le quiero hablar tenía una condición espiritual nula. Tenía una condición espiritual que era nada, nefasta. No tenía una vida espiritual. No tenía una vida espiritual porque se juntaba con personas que estaban igual o peor que él. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan que acabamos de leer que había allí en Jerusalén un estanque llamado Betesda y que allí había una gran multitud de enfermos. Y la Biblia los describe, dice que eran cojos, ciegos, paralíticos, que estaban allí esperando algo. Estaban allí intentando esperar que algo sucediera. Y había este hombre que tenía 38 años paralítico, que había aprendido a vivir en medio de esa sociedad. 38 años viendo a los mismos enfermos, 38 años platicando con ellos. Yo me imagino que después de 38 años, las esperanzas que este hombre tenía para mejorar se le habían esfumado. Porque era paralítico, no podía moverse, no podía caminar, dependía de otros. Dice la Escritura que en ese lugar, que en ese estanque Betesda, había aguas allí. Y dice la Escritura que un ángel descendía de tiempo en tiempo a mover las aguas. Y el primero que se aventara a esa agua era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Pero eran muchos los enfermos y solamente era uno el que podía ser sano. Seguramente todos esperaban que eso sucediera, pero también había otras personas que ya ni siquiera esperaban eso. Este hombre de 38 años paralítico seguramente ya no esperaba nada. Su condición espiritual estaba derrotada. Pero esa mañana, ese día, las cosas cambiaron, porque el Señor Jesús apareció en escena. El Señor Jesús entra en acción y viene directamente con este paralítico y le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Estás cansado de tu enfermedad? ¿Estás cansado de tu parálisis? ¿Estás cansado de esa situación que te impide moverte? ¿Quieres ser sano? Fíjese, hermano, cómo el Señor no se anda con rodeos. Y el Señor siempre es directo. El Señor siempre va al punto donde tiene que llegar y le hace la pregunta exacta al hombre que la necesitaba escuchar. Sin embargo, este hombre presentó excusas y le empieza a decir: Señor, es que no tengo quien me ayude. Sí, pero la pregunta no fue esa. Es que, Señor, cuando se agita el agua, todos bajan y a mí no hay quien me ayude. Sí, pero la pregunta no fue esa. Y se empezaron a presentar excusa tras excusa. Yo me imagino, hermanos, que las excusas eran tan fuertes como lo era su parálisis. Y este hombre, gracias a sus excusas, estaba perpetuando aún más su parálisis. Porque si la respuesta de este hombre hubiera sido inmediata, si un sí hubiera salido de sus labios, el Señor le hubiera sanado con más anticipación de lo que lo hizo. Mas sin embargo, este hombre decidió todavía quedarse un poco más en su cama gracias a sus excusas. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que el hombre empezó a decir: no tengo ayuda, no tengo quien me ayude, no tengo quien me eche la mano, no tengo quien esté conmigo, no tengo quien interceda por mí, no tengo quien se ponga a favor de mí.
Y empezó a presentar excusas. Mas sin embargo, el Señor ya había determinado que para este hombre paralítico, para este hombre lleno de excusas, era tiempo de que se levantara de su cama. Este hombre tuvo que entender que aunque no tenía la ayuda de los demás, tenía la ayuda de Dios. Tenemos que levantarnos de nuestra condición espiritual poca, de nuestra condición espiritual baja. Tenemos que levantarnos de aquellas sociedades que hemos creado que no nos ayudan, porque déjame decirte, hermano, hay sociedades que no te ayudan a que incremente tu fe. ¿Dices amén a eso? Mi abuela me decía: mi hijito, el que se junta con lobos tarde o temprano va a aprender a aullar. Amén. Mi abuela me decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Y muchas de las veces nuestra condición espiritual se hace poca porque nos juntamos alrededor de personas que tienen una condición espiritual poca. ¿Qué de beneficio tenía para el paralítico juntarse con un ciego? El paralítico le decía: no me puedo mover, y el ciego le decía: no te puedo ver. El paralítico le decía al cojo: no puedo moverme, y el cojo decía: pues yo tampoco. El paralítico le decía al enfermo: no puedo moverme, y el enfermo decía: yo estoy peor que tú. Esa era la sociedad del paralítico. Por eso debemos tener mucho cuidado con quienes nos asociamos. Debemos asociarnos con gente de condición espiritual fuerte, que cuando usted esté débil, cuando usted esté desanimado, el otro venga a animarlo, a levantarlo en el nombre de Jesús, a llenarle de fe, a llenarle de entusiasmo. Este paralítico estaba con una sociedad igual de derrotada de lo que estaba él. Pero el Señor vino a sacarlo de ese entorno. Y cuando el Señor lo quiere sacar de ese entorno, este hombre presenta excusas. No puedo, nadie me puede ayudar, nadie me quiere, nadie está conmigo. Sin embargo, el ayudador estaba allí. Debemos levantarnos de toda cama espiritual, porque nuestro ayudador ha llegado. Salmo 30, versículo 10 dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. La Biblia dice que el Señor llegó al estanque que se llamaba Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia o aguas de misericordia. La Biblia dice en el versículo número 2 que este estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Usted me querrá decir: ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, es que todo esto tiene un significado, porque la puerta de las ovejas es la puerta en el muro de Jerusalén por donde el Señor Jesús entró en la entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino. La puerta de las ovejas es un símbolo de salvación, y la puerta de las ovejas es un símbolo de vida nueva. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia? La Biblia nos está diciendo, hermanos, que el Señor Jesús le ofreció a este paralítico un comienzo mejor, una vida nueva y la salvación. El Señor lo vio acostado y el Señor le dice: levántate, cambia de actitud, porque muchas de las veces tenemos actitudes de cama. Muchas de las veces tenemos actitudes de derrota. Y qué difícil es, hermanos, hacer salir a una persona de una actitud negativa. Qué difícil. Que a veces somos tercos. Diga menos, diga ouch. Y nos enfocamos en lo negativo. Y estamos con esa actitud negativa, ¿verdad? Y hasta si chupamos un limón, el que hace gestos es el limón. Porque estamos en esa actitud de dolor, de amargura. Gracias por los que dijeron. Entiendo.